Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva serie tutorial en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre scope y leg. Vale, ¿qué es el scope y leg? Son los alcances que existen dentro de Python. Para poder hablar y entender muy bien sobre por qué es un scope y por qué tenemos que referenciarlo como leg, debemos iniciar con algo muy sencillo y vamos a hablar sobre los namespace. Como todos saben, sí, y es muy popular decirlo últimamente, y toda persona que habla de Python siempre lo va a decir, es todo lo que existe en Python, todo lo que se haga, lo que se programe en Python, lo que se declare, va a existir dentro de Python como un objeto. Es la forma en que trabaja Python. Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que todos son objetos. Ahora, un namespace hace referencia a ese objeto, es decir, mi objeto, cuando yo lo almaceno en algún lugar, en alguna variable, va a ser almacenado en un namespace y va a tener un nombre de memoria, 0x yo no sé qué vainas, sería ese nombre que se le genera como namespace, y estar haciendo referencia al nombre que nosotros declaramos dentro de nuestro contexto. Ahora, ya sabiendo esto, al final del día, ¿qué va a ser un namespace? Pues un diccionario con todas las variables declaradas dentro de nuestro contexto, es decir, nuestro script, nuestro notebook, ¿sí? Ahí todo lo que estemos referenciando queda almacenado como un diccionario, como el que estamos viendo en pantalla. Bueno, ahora ya sabemos que es un namespace. Entonces ya decimos, bueno, ya sé, muchas gracias, porque ya sé que namespace simplemente es una referencia de memoria que me mapea cada uno de los objetos que yo he declarado dentro de mi programa. No es de gran misterio. Ahora, pero existen ciertos tipos de namespace, y aquí es donde se comienza a complicar la cosa. El primero es el de tipo local. Entonces el tipo local de namespace lo que hace es referencia a todas esas variables que estemos declarando dentro de una función, y viven simplemente dentro de esa función. Si salgo de la función, ya no van a vivir más esas variables. El segundo tipo de namespace son los tipos encerrado. Sí, ese tipo de namespace son un poco menos usuales, pero dentro de la programación que maneja Python se vuelven habituales, ¿sí? Y viven dentro de funciones internas o anidadas. Esto lo veremos con ejemplos más adelante para que podamos entender el tipo de namespace encerrado. Ahora, el tipo global. El tipo global son aquellos que viven a nivel script, a nivel módulo, ¿sí? Ese archivito que llamamos, no sé, mi programa.py. Todo lo que esté a nivel raíz, ¿sí? Con el ident en 0, ese sería mi global. Como saben, pues como Python maneja el ident, es decir, un espaciado ya sea de 3, ya sea de 4, dependiendo del sistema en que trabajemos. Entonces supongamos un notebook que usualmente maneja un espaciado de 3 o de 2. Entonces todo lo que esté en 0 en ese espaciado va a ser global. Todo lo que ya tenga un tabulador o un espaciado de 2 o 3 en ese notebook ya deja de ser global. Y por último tenemos los namespace de tipo incorporado, que son aquellos que ya vienen internos en Python. Un ejemplo, list, print, count, len, son cosas que nunca se declaran, nunca hicimos la importación. Voy a importar list, no, eso no sucede, y por eso se llama incorporados. Ya ven directamente en el waiting de Python. Listo, acabamos de ver, son los 4 tipos de namespace que existen, ¿sí? Ahora, cuando vemos esto en retrospectiva, lo vemos desde otro ángulo, nos encontramos
que simplemente estamos hablando de alcances y de la regla LEP. Scope significa alcance, ¿sí? Entonces estamos hablando de cuál es el alcance que tiene una variable dentro de nuestro programa, ¿sí? Entonces existe el alcance local, que es el que está dentro de la función. Ya como sabemos cómo funciona, sabemos que local es dentro de la función, encerrado es dentro de funciones anidadas, global es a nivel módulo o notebook o script, incorporados son los nativos de Python que Python nos ofrece para poder trabajar más cómodamente sin hacer importaciones. Y si observan, cuando yo traduzco cada uno de estos alcances, en la parte izquierda tengo local, enclosing, global, ultimate, que si yo tomo las iniciales vemos que tenemos la regla LEP. ¿Por qué se llama regla LEP? Porque está haciendo referencia a dónde van a vivir las variables. Entonces, si yo sé que estoy programando y conozco la regla LEP, entonces voy a decir, bueno, si yo conozco los alcances de una variable, eso no significa que vaya de afuera hacia adentro. La variable no va a ir de adentro hacia afuera. En este caso la variable va a ir de afuera hacia adentro. Es decir, lo que está incorporado puedo llegar a utilizar hasta global, hasta encerrado y hasta local. Pero lo que está en local yo no lo puedo llegar a utilizarlo en lo que está encerrado o lo que está global o incorporado. A eso se refiere el alcance, y es muy bueno saberlo porque muchas veces programamos sin tener esto en cuenta, y cuando nos fijamos estamos perdidos porque no encuentro una variable que declaramos en algo local, en una función local, y estamos buscándolo en una función global. Ahora, es más fácil verlo con ejemplos, ¿sí? Esta clase es netamente cátedra y ya vendrán los ejemplos, y vendrá, bueno, falta otra clase de cátedra y vendrán los ejemplos. Entonces ese es el ejemplo de cómo funciona Scope. Entonces tenemos la función local, que lo que hace es imprimir la variable que está en global más una variable que está en local. Entonces vemos como incorporado sería la palabra reservada print. En global tendríamos variable y función local, y en local solamente tenemos la palabra miprint que declaramos dentro de la función. ¿Qué pasaría si yo quisiera acceder a ese miprint desde el global? Pues automáticamente me va a reventar el código, porque me va a decir, bueno, si yo accedo a este miprint no me existe, o sea, es que por más que usted quiera no existe acá. ¿Y cómo solucionamos esto? Hay dos maneras muy chéveres de trabajar esto, y para eso te pido que por favor le des al suscribir, porque yo sé que hay mucha gente que está viendo este video y no se está suscribiendo al canal, y eso no cuesta nada, la verdad no cuesta nada, pero sí va a ayudar a que cuando llegue el siguiente video, que el siguiente video es sobre cómo resolver este tipo de problemas, ¿sí? Cuando llegue ese video y lo publique, tú puedes darle el clic a la campanita y estar pendiente de ese video. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase de cátedra. Que tengan un excelente día y vamos a resolver muchas dudas, y yo sé que les va a encantar ese otro video que voy a subir. No olvides dar un buen like. Chao, chao.